Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de 11º grado. El tema de hoy es procesos termodinámicos. El día de ayer, no, el día martes tuvimos la clase sobre las leyes de la termodinámica y eso de los procesos termodinámicos pues están relacionados. Vamos a comenzar con lo que son los procesos adiabáticos. De eso tienen una tarea en la plataforma. Creo que tienen que describirlos cada uno de ellos. Entonces pueden utilizar esta presentación, esta clase, para ir haciendo sus anotaciones y igual el video siempre lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan observar. Entonces, bien, un proceso adiabático se le llama adiabático cuando un sistema no pierde ni gana calor. En otras palabras, se considera procesos adiabáticos a un sistema especial en el cual no se pierde ni tampoco se gana energía calórica. Esto viene definido según la primera ley de la termodinámica, eh, igual, donde dice que el intercambio de energía es igual a cero. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué significa. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno, o sea que estamos hablando de aislantes. Se aproxima bastante, bueno, una palabra aislante dice, se aproxima bastante a un límite adiabático. Porque en el caso de los aislantes, a pesar de que pues evitan el paso de la energía calórica, eh, pero siempre reciben una cierta cantidad de energía, aunque es mínima, pero siempre reciben. Entonces, ya hablando en cuestión de ejemplos, pues tenemos aquí, esto que vemos acá es un horno donde las paredes de ladrillo pues funcionan como un medio aislante para conservar la energía térmica que está en el interior. Entonces, eso sería un ejemplo de un proceso adiabático, donde vemos que la energía interna de este sistema no intercambia calor o intercambia mínimas cantidades de calor con el entorno. Entonces tenemos acá, dice, un ejemplo sería una caldera que funciona como un medio cerrado, aislado del exterior, con ladrillos refractantes. Esto, si la transformación del combustible o del calor se produce muy rápidamente, porque de cualquier manera los materiales aislantes siempre reciben una dosis mínima de calor interno, lo que les mencionaba anteriormente, que aunque sea una sustancia aislante, siempre reciben una dosis mínima de calor. Bien, ahora, cuanto hablamos de los procesos con gases o líquidos, pues esto es un poquito diferente, pero igual siempre obedecen a la primera ley de la termodinámica. Esto es en base aquí tenemos el material aislante, podemos observar el material aislante y aquí vemos el gas. Es importante que si, en todos los procesos adiabáticos igual tiene que haber un material aislante para que el calor que es interno de la sustancia pues no se mezcle con el exterior y no hay una pérdida de calor. Ahora tenemos otro ejemplo acá, en el caso esta es una máquina, casi no se ve ahí, pero es una barredora de nieve. Eso se utiliza bastante en los estados en los países donde hace nieve en invierno, y estas barredoras lo que hacen es que succionan la nieve y la van tirando hacia los lados. Esto se hace mediante un proceso adiabático. Resulta que adentro de la máquina, de esta máquina, pues hay un tubo de gas comprimido que está aislado. Entonces, lo que se hace es que tiene una mezcla de, creo que es agua y gas comprimido. A ver, dice aire comprimido y vapor de agua, sí. Y entonces, hace un proceso de succión por medio de la presión que hay en el gas y en el vapor de agua, y esa presión hace que salga volando la nieve hacia los lados. Ahora mencionan que se hace tan rápido ese proceso que no hay un intercambio de la presión interna de la máquina. No hay, se hace tan rápido ese proceso, o sea, la nieve sale tan rápido hacia las orillas que no hay un intercambio de temperaturas entre la máquina y la nieve.
Luego vamos a hablar ahora de un proceso, de lo que son los procesos isotérmicos. En el caso de los procesos isotérmicos, se denomina proceso isotérmico o proceso isotermo el cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a temperaturas constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calórica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco calórico. De esta forma el calor se transfiere muy lentamente, partiendo que el gas se expanda realizando trabajo. Y aquí lo que vemos es que el gas o sea, se le está aplicando calor a este gas y en ese caso, pues, las partículas del gas se están expandiendo y esa expansión, pues, produce, en este caso, vemos acá, esto podría ser una tapa de un pistón. Entonces, al expandirse, al agregar calor y el gas se expande, entonces eso empieza a subir, eso produce un trabajo mecánico. Mm. Y aquí tenemos procesos siempre isotérmicos, como la energía interna del gas ideal solo depende de la temperatura y esta permanece constante en la expansión isotérmica. El calor tomado del foco es igual al trabajo realizado. Luego vamos a ver, hacer ejercicios con respecto a esto. Tenemos acá entonces que la temperatura va a ser igual al trabajo realizado. En el caso del trabajo realizado, pues es la combinación de lo que es la energía cinética y la energía potencial en el gas. Aquí vemos ese es básicamente el trabajo. Luego vamos a ver cómo se calcula eso del trabajo y cómo se calcula eso también de la energía isotérmica. Bueno, ahora tenemos procesos isobáricos. Eh, En un proceso isobárico, una expansión isobárica es un proceso en el cual un gas se expande o se contrae mientras que la presión del mismo no varía. Es decir, si en un estado 1 el proceso de la presión es P1 y en el estado 2 del mismo el proceso de la presión es P2, vamos a ver. La primera ley de la termodinámica para este caso queda expresada como, eso sería cambio de diferencia de energía. Tenemos acá calor específico, que esto, calor transferido, perdón. Tenemos acá la presión y la diferencia del volumen. Eso sí, esta formulita sí la vamos a utilizar. Eh, es realmente sencillo, solo tenemos que venir y le restamos para calcular lo que es la energía transferida. Solamente se le resta lo que es perdón, la energía interna, perdón, es esta. Para calcular la energía interna solo le restamos al calor transferido, le restamos la presión y el volumen. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son los procesos isobáricos. Vemos que si nosotros calentamos una sustancia, bueno, en todo caso sería un gas o un líquido, ese aumenta su volumen y por ende, pues, realiza un cierto trabajo. De esta forma similarmente funcionan lo que son las grúas, pero nada más que las grúas funcionan con presiones hidráulicas, perdón, presiones hidráulicas, pero también se puede hacer de esta misma forma. ¿Saben qué cosa funciona así? Lo que funcionan así son las plantas térmicas. Las plantas térmicas funcionan calentando un líquido que generalmente es agua y estas pues al aumentar la presión interna de la cámara pues pasan por un conducto que hace girar una turbina. Eso sería un proceso como estos, isobáricos. Bien, tenemos acá un ejemplo de un proceso isobárico es la ebullición del agua en un recipiente abierto. Como el contenedor está abierto, el proceso se efectúa a presión atmosférica, o sea que está desplazando las partículas que están sobre el contenedor este de acá.
Entonces, las partículas que están intercambiando calor con el ambiente, pues primero desplazan a las partículas que están sobre ellas y luego, pues, comparten su temperatura con las otras partículas que están a su alrededor. Ahora vamos a hablar acerca de los procesos isocóricos. Es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante, o sea que el volumen es igual a cero. Esto implica que el proceso no realiza un trabajo de presión o volumen, ya que este se define como, aquí vemos otra vez lo que sería energía interna y vemos la misma formulita que estábamos viendo anteriormente, donde tenemos aquí el cambio de energía, la energía del sistema, perdón, la presión y el cambio de volumen. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve, cómo sería un proceso isotérmico. En el caso de los procesos isotérmicos, pues vamos a ver que en el caso de, esto es, se mantiene, es un gas que se mantiene en un recipiente donde no permite el cambio de volumen, pero sí el aumento de la temperatura. Si hay un aumento de temperatura. Y vemos que el volumen acá no aumenta. Aquí tenemos otra figura donde vemos que el volumen no aumenta. Esto, pues, más adelante vamos a ver cómo se aplicaría esto. Realmente la presión interna, al aplicarle calor, pues tendría a aumentar, pero si el líquido no tiene cómo aumentar su volumen, pues solo va aumentando la temperatura y el volumen pues se mantiene, debido a que el líquido no tiene otra opción que más que mantenerse siempre en el mismo rango de volumen. ¿Alguna consulta? Profe, Sí. ¿en qué situaciones podemos ver esto? Este tipo de sustancias, de situaciones. Mire, por ejemplo, un proceso isomérico sería, ¿usted sabe qué es el vulcanizado? No. Bueno, Ni idea. el vulcanizado es el proceso por el cual se hacen las llantas. Lo que se hace es que se empaquetan un montón de lonas se le llama como lienzos de hule, de caucho, y se ponen uno encima de otro. Luego se le aplica presión por medio de una prensa o se le aplica presión por medio de, de otros medios, por otros medios, pero generalmente se utiliza una prensa y luego a ese sistema se le aplica calor. Entonces, como la sustancia no tiene para aumentar su volumen, lo que hace es que los materiales se funden y eso es un proceso isomérico. Perdón, isomérico, isocórico era. Sí, es que es isomérico o isocórico. Eso da lugar a lo que es, así, más o menos así, hacen los zapatos. ¿Usted ha visto los zapatos de espuma que venden ahora? Que tienen Sí, espuma de memoria. Bueno, sí. más o menos así se hace ese proceso. Para fundir la tela con la espuma, lo que hacen es que ponen la espuma líquida y ponen la parte de tela del zapato y luego eso lo presionan y le agregan calor y después como la espuma no tiene para expandirse, o sea, no aumenta su volumen, entonces se funde con la tela y ya no están pegados, sino que están fusionados. Para eso se utilizan estos procesos isoméricos. Ok, ya entendí. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, en la última actividad que subió, la actividad número 10, aquí menciona el 3 y ¿era un error de escritura o en realidad teníamos que buscar los adiabáticos? No estaban los adiabáticos. No. 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 Sí, fue que no lo puse. Pues son 4. Entonces solo lo agregan ahí. Igual esta presentación se la voy a subir a la plataforma también. Y Hoy se la voy a subir.
Igual tendremos que hacerla para dársela. Sí, es que esto es un contenido que ustedes tienen que tener en su cuaderno. O sea, lo tienen que resumir en su cuaderno. Y Bueno, luego tienen que subir una imagen de que lo copiaron en su cuaderno. ¿Bien?